En este video vamos a ver cómo organizar los datos en una tabla de distribución. En este caso es una tabla de datos no tabulados o datos ordenados. Hay consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis estadístico. Hay algunas cosas importantes como elegir un título adecuado que enmarque bien la investigación que se va a realizar, detallar la fuente de información, quién es el que toma los datos, en qué circunstancia, en qué lugar, todas las condiciones que se dan para tomar los datos y cuanto más información tenga, mejor. Hay que establecer la unidad de medida que se utiliza y elegir los gráficos adecuados para que esa información se vea reflejada a simple vista. Comenzamos con la tabla de distribución. Lo primero que vamos a tener en cuenta es colocar el título, la fuente de donde se originaron los datos, que se puede poner quién recopila los datos. También se puede agregar dónde fueron tomados los datos de la muestra. Y comenzamos por una primer columna donde van a estar las distintas variables que comprenden a esa muestra. De esta manera tenemos 12 datos distintos. Yo agregué acá una primera columna para enumerarlos. No necesariamente tiene que estar, pero sí tenemos 12 datos distintos de la variable. Por ejemplo, si tomamos como variable a una persona, este atributo podría ser el peso, la edad, la estatura, el talle de calzado o cualquiera de esos atributos. Tomamos como variable y vamos a tener 12 opciones distintas. Al tomar la muestra y hacer la consulta de alguno de esos atributos en cada persona, vamos a obtener una cantidad para x1, otra cantidad para x2, otra cantidad para x3. Entonces, las veces que se repita cada una de esas variables se lo llama frecuencia absoluta. De esta manera agregamos en la tabla todas las frecuencias absolutas de las variables. También vamos a tener una columna de frecuencias relativas. La frecuencia relativa se obtiene de dividir la frecuencia absoluta dividido la cantidad de muestras totales. Entonces, una columna de frecuencias relativas nos va a dar valores del orden de los décimos y los centésimos. De esta manera nos queda confeccionada la tercera columna con las frecuencias relativas de cada variable distinta. Acá ya podemos agregar en el final de la columna la sumatoria de las frecuencias absolutas y de las frecuencias relativas. La sumatoria de las frecuencias absolutas nos va a dar la cantidad de muestras. Y la sumatoria de las frecuencias relativas tiene que dar como resultado 1.
Acá en esta fila puse el símbolo de sumatoria porque en algunas columnas lo vamos a necesitar para hacer otros cálculos. La siguiente columna es la de frecuencias porcentuales, que nos da el porcentaje de la muestra que corresponde a cada una de las variables distintas. Entonces acá vamos a agregar frecuencias porcentuales. La columna de frecuencias porcentuales también se pueden sumar y tenemos que obtener el 100%. En las frecuencias relativas es 1, porque es la muestra total, representada por el 100% expresado en porcentaje. Las columnas que siguen son las de frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada para la primera variable va a ser el mismo valor de la frecuencia absoluta. Pero para la siguiente, para la segunda variable, es la frecuencia absoluta anterior más la de la variable que corresponde. O sea, F1 más F2. Para la siguiente va a ser la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta 3 y así sucesivamente hasta llegar al último casillero. De esta manera, en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, el último casillero tiene que coincidir con la sumatoria de las frecuencias absolutas. O sea, el último nos va a dar el total de las muestras tomadas. Fíjense que en los primeros tres casos utilizamos para representarlos una F minúscula y a partir de acá las acumuladas se representan con una F mayúscula. De la misma manera vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual acumulada. Estos tres casos de frecuencias acumuladas sirven para ser representados gráficamente de maneras distintas. La de frecuencias absolutas o relativas o porcentuales admite un tipo de diagrama y la de acumuladas se puede graficar de otra manera. Entonces, de acuerdo a la representación que nosotros necesitemos, vamos a utilizar una columna o la otra. A esta tabla podemos agregar operaciones entre los datos de distribución que tenemos hasta ahora y vamos a ver tres tipos de operaciones distintas. Esta columna, que es el producto entre la variable y su frecuencia absoluta, que se utiliza para aplicar en una fórmula. Este dato sí admite sumatoria porque así se necesita para hacer los cálculos. Después, en otra columna, también tenemos otra operación. El logaritmo, que se va a utilizar para sacar otra de los promedios. En el caso del producto de la frecuencia por la variable, se utiliza para la media aritmética, el logaritmo para la media geométrica y para la media armónica se utiliza el inverso de cada variable, que lo vamos a agregar en esta última columna. De esta manera queda la última columna completa. Estas últimas tres operaciones admiten sumatoria porque las vamos a necesitar en la fórmula. También podemos agregar
la productoria entre las variables. Ese dato también se puede utilizar para calcular la media geométrica. De esta manera se ordenan en un principio los datos para empezar a trabajar. Siempre la variable se ordena de menor a mayor con todas las distintas muestras que se tomaron. En la frecuencia absoluta dijimos que es la cantidad de veces que se repite este dato. Cada una se repite una cantidad de veces igual a la frecuencia absoluta. En esta diapositiva podemos ver la simbología que utilizamos para hacer la tabla, donde están la cantidad de datos observados, los atributos, la frecuencia absoluta, cómo se calcula la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. También están las frecuencias acumuladas, absoluta acumulada, relativa acumulada y porcentual acumulada. Cada una con la fórmula que se aplica para el cálculo. Ahora vamos a ver los distintos tipos de gráficos que se pueden construir para que la información directamente pueda verse sin necesidad de tener en cuenta los valores de los datos o para mostrar ante el público una simbología de lo que se investigó. Hablando de gráficos, tenemos los histogramas en sus diferentes versiones. Pueden estar en forma vertical u horizontal. Pueden representarse en 3 dimensiones o en el plano. En una sola barra puede haber información doble. Y también puede brindar información de 3 tomas de muestra distintas sobre un mismo periodo. También están los pictogramas, que representa a las barras con símbolos o dibujos. Los polígonos de frecuencia, que son segmentos que van de un dato al otro en cada periodo. Las curvas de frecuencia, que no es más que un histograma o un polígono de frecuencia suavizado. Los diagramas circulares, que también pueden estar representados en el plano o en 3D, ya sea con las porciones unidas o separadas, o como en el caso que se ve en la figura, una corona circular segmentada. Y por último, cuando los cálculos que se hacen ya tienen más que ver con la estadística que con la información pública, se utilizan los diagramas de caja que ofrecen información específica sobre la distribución. En el próximo video veremos medidas de posición o de tendencia central.